Pues comenzamos la semana pasada nuestra serie en torno a un profeta bastante particular, Tasio. Y si me quieren acompañar en la lectura, hoy vamos a leer, papá, 3 versículos. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. No completamente, Teresina, el versículo 3, solo la primera parte, ¿vale? Pero bueno, y ahí nos vamos a quedar, Araceli. ¿Bien? Te dejo unos segunditos, cielo. Es difícil de encontrar Jonás, ¿eh? Tiene pocas páginas. Hermanos, Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pedro José, en pantalla tenemos Reina Valera. Yo lo voy a leer en otra, pero no cambia demasiado la cosa. ¿Estamos? Jorge dice: ahora la palabra del Señor vino a Jonás, el hijo de Amitai. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Y qué es lo que hizo Jonás, Tere? ¿Le obedeció a Dios? Sí, dice que se levantó. Bueno, a medias, ¿no? Se levantó, pero para huir de la presencia del Señor hacia Tarsis. Susi, vamos a comenzar viendo a Jonás como un profeta insólito o un emisario insólito. ¿Cómo comienza nuestro relato? Vino palabra de Dios. Así comenzaban todos los relatos sobre los profetas bíblicos. Dios los utilizó para mandar sus palabras, sus mensajes al pueblo de Israel. Sobre todo, no digo que siempre, pero sobre todo cuando la nación o el pueblo estaba en crisis. Pero en el versículo 2, o ya en el versículo 2, mamá, los lectores originales se darían cuenta de que era una historia o un relato profético, a diferencia de otros que tal vez habían leído o escuchado antes. ¿Por qué? Porque se le dice a Jonás que vaya a proclamar contra la gran ciudad de Nínive. Y yo no sé, Tasio, si alguna vez has pensado en esto, pero esto es impresionante en varios sentidos. En primer lugar, es impactante porque era un llamado para que un profeta hebreo dejara a Israel y fuera a una ciudad gentil. Normalmente, Eduardo, los profetas comunicaban su mensaje al pueblo de Dios. Y es cierto que previamente, Isaías, Jeremías o Amós habían compartido mensajes proféticos contra naciones paganas, pero Mari, nunca habían sido llamados a predicar en países ajenos, en países paganos. Así que es la primera vez que un
profeta de Dios, es llamado para predicar en el extranjero. Y en segundo lugar, es más impactante que el Dios de Israel quisiera advertir a Nínive, la capital del imperio asirio, de la muerte inminente. Esto Sonia, no tenía mucho sentido. Porque el imperio asirio fue muy cruel. Era un imperio muy violento. Sabemos por los libros de historia de que sus reyes o sus emperadores, como quieras llamarlos, presumían de su crueldad. No iban haciendo amigos. Los libros de historia nos cuentan que cuando cogían a alguien como prisionero de guerra, les hacían auténticas perrerías. Por ejemplo, cogían a una persona y le cortaban las 2 piernas y un brazo. ¿Y por qué solo uno? Jorge, porque le dejaban el otro para levantar la mano, para ¡socorro, socorro, socorro!, para burlarse de él. A muchos de ellos los decapitaban y cogían a sus familias y a sus amigos y les obligaban a erigir esas cabezas decapitadas en estacas e ir de un lado para otro con ellos. Arrancarían la lengua de muchos de ellos, los desollarían vivos para sus pieles ponerlas en los muros de la ciudad. Realmente eran crueles. Entonces, la cuestión es, ¿cómo un Dios de amor puede tener misericordia con gente así? Sabemos que el imperio asirio había empezado a exigir un pesado tributo ya desde el reinado de Jehú. Por tanto, eso nos dice que toda la vida de Jonás, él supo de la opresión del imperio asirio sobre su nación. También sabemos que en el 722 a.C. terminó por invadir y destruir el reino del norte, Israel, y su capital, Samaria. Entonces, como decíamos, ¿cómo un Dios de amor podía perdonar a gente así? ¿Cómo podía darles una segunda oportunidad? Pero, ¿saben? Quizás el elemento más sorprendente de esta narrativa fue ¿a quién Dios escogió para enviar? ¿A quién? A Jonás. ¿Y qué más datos se nos da de él? Jonás, el hijo de Amitai. Y no se nos da más explicación. ¿Qué quiere decir eso, Rosa? Que el lector original sabía perfectamente quién era ese Jonás. Es como si yo digo José, el marido de Pilar. ¿A que todos sabéis quién es? Lo saben, ¿verdad? No hay otro. La gente sabía perfectamente quién era Jonás, el hijo de Amitai. Y en esto los estudiosos no se ponen de acuerdo. Pero hay muchos que dicen que de este Jonás se nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de que ejercía su ministerio durante el reinado de Jeroboam II. ¿Sí? Y había profetas como Oseas y como Amós que no estaban para nada de acuerdo en cómo se movía Jeroboam II. Porque decían de él que era injusto. Y decían de él que era infiel. Sin embargo, si leemos el texto, nos damos cuenta de que Jonás sí apoya el reinado de este hombre. Porque quería hacer el reino más expansivo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Susi? Que el lector original sabía que él, Jonás,
era un auténtico patriota. Era un nacionalista. Amaba su país. La pregunta es, ¿qué hace Junqueras predicando en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hace Jonás? ¿O qué iba a hacer Jonás yendo a la capital de sus más profundos enemigos? No tiene sentido. Por eso le dice no a Dios. Jonás pensó que la misión no tenía ni sentido práctico ni sentido teológico. ¿Por qué no tenía sentido práctico, Jorge? Dios dice que Nínive era una gran ciudad. Y era así. Era una gran ciudad a nivel cultural y con un gran poder militar. Ese tipo de gente nunca escucharía a alguien como a Jonás. Una pregunta, Fernando. ¿Qué éxito tendría un rabí judío predicando en 1941 por las calles de Berlín a la Alemania nazi por arrepentimiento? ¿Qué éxito tendría? Le iban a cortar la cabeza. Por tanto, no tenía un sentido práctico esa misión. Pero es que tampoco tenía un sentido teológico. Porque años antes el profeta Nahum profetizó por parte de Dios que iba a destruir a la nación de Nínive. ¿Qué hace ahora Dios enviándole a predicar por arrepentimiento? Si se perdona y salen bien, ¿no hubiera quedado Dios como mentiroso? ¿No hubiera quedado Nahum como un falso profeta? Así que, como no le vio ni un sentido práctico, ni un sentido teológico, empezó a desconfiar de Dios. Y no solamente tenía un problema con la misión que se le encargaba, sino con el ser o la persona que le había encargado esa misión. Jonás concluyó que como no podía percibir una buena razón para el mandato que había recibido, entonces no podía haber ninguna. Lo explico con palabras más sencillas. Tú recibes una orden, empiezas a darle vueltas, y como no ves nada positivo por ningún lado, piensas que no existe ninguna buena intención. Y ahí empezamos a dudar. Yo no sé si alguna vez te habrá ocurrido esto. Pero ¿quién tiene razón? ¿La tiene Dios o la tenemos nosotros? ¿Quién está en la verdad? ¿Dios o Él? Pero es que nuestros corazones muchas veces concluyen que somos nosotros los que tenemos razón. Que Dios no está demasiado preocupado en torno a nuestra felicidad. Como que hay cosas que ¿por qué nos quita de ellas? Y empezamos a dudar. ¿Quieren un ejemplo de esto en la Biblia? El primero que nos encontramos. Pues esto es lo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué es lo que se les dice, Tere? Adán y Eva. Tienes un porrón de árboles. Puedes comer de cualquiera de ellos. De cualquiera menos de uno. ¿Pero qué pasaba con el fruto, mamá? En un capítulo después se nos dice que el fruto era... Es que era apetecible, era bonito a la vista, Entonces, claro, tú ponte a pensar. ¿Qué razón hay para no comer de ese fruto? ¿Dios había dado una razón para ello? No.
No había dado explicación alguna. Por tanto, ellos concluyen que no hay ningún motivo para abstenerse de comer del fruto. Pues eso es lo que le pasa. Eso es lo que le pasa a Jonás. ¿Qué sentido tiene el que yo vaya a predicar a la nación de mis enemigos? Si son crueles, si van en contra de Dios, si están oprimiendo al pueblo escogido de Dios, ¿qué razón hay para predicar por arrepentimiento para ellos? Y como él no encontró una buena razón, pues desobedeció por completo. Con lo que nos reíamos antes, Fernando. Es curioso cómo utiliza el autor las palabras. Porque Dios le dice, levántate y ve. Y él se levanta, pero para irse. Desobedece por completo. Se le manda al este. Y él va hacia el oeste. Es curioso, Tere, pero claro, el mundo conocido en aquel tiempo no es el nuestro. El borde, el extremo occidental más alejado que ellos conocían, es lo nuestro. Así que por eso muchos dicen que Tarsis es lo que nosotros conocemos por Cádiz. Cádiz, es decir, se le manda a ir al este, pero él se va a Cádiz. Se le manda a ir por tierra, pero él se va por mar. Se le manda ir a proclamar por arrepentimiento y él coge un boleto de ida al fin del mundo. ¿Por qué huye Jonás de Dios? Sus razones tiene. Y más adelante, él mismo se va a encargar de decirlo. Pero ya, en estos primeros versículos, Mari, podemos conjeturar. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y nos enseña otra cosa. Que hay dos maneras de huir de Dios. Dos maneras de huir de Dios. Y lo curioso es que el apóstol Pablo, en su tratado teológico, en su epístola a los romanos, va a explicar a la perfección esas dos maneras que hay de escapar de Dios. Lo va a hacer en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Miren, Pablo, para empezar, se refiere a los que abiertamente rechazan a Dios. Y como dice Romanos 1:29, se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. A veces nos alejamos de Dios viviendo de una forma totalmente contraria a su voluntad. Y vivimos conforme a nuestros deseos, a nuestras apetencias. No nos importa cuál es su voluntad, vivimos como mejor nos viene en gana. Y Pablo los tiene identificados perfectamente. Son los gentiles inmorales, los que no temen a Dios, los que no se preocupan por Él. Estos están huyendo de Dios. Pero un capítulo después nos va a hablar de otro tipo de forma que hay de huir de Dios. Y son aquellos que procuran seguir la Biblia. ¿Qué dices, Pablo? Mira lo que dice capítulo 2, versículos 17 y 18 de Romanos. Dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Es decir, Pablo dice, me dedico a observar a esos gentiles paganos que no hacen nada más que el mal, pero también me he dedicado a observar a esos creyentes judíos
llenos de moralidad. Y Pablo Adrián llega a una conclusión. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Que no hay justo. No hay justo ni uno. Todos se han descarriado. ¿Sabe una cosa, Rosa? Que muchas veces los cristianos podemos tener un problema. Y es que pensamos que como vamos a la iglesia y como hacemos el bien y no ofendemos a nadie, aunque lo digamos con la boca chica, Araceli, pero pensamos que ahora es Dios el que nos debe algo a nosotros. Ahora Él está obligado a escuchar nuestras oraciones, a responder a nuestras peticiones, porque nos comportamos como es debido. Por tanto, empezamos a acercarnos a Dios, pero ya no con gratitud, ya no con amor, ya no con entrega ni con dedicación. Nos acercamos a Él para mantenerle a cierta distancia, para que no pueda tener algo en contra de nosotros. Y esto que yo les estoy diciendo, pues tenemos dos ejemplos. Tenemos uno en el Antiguo Testamento y tenemos otro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Tenemos al hermano pequeño y al hermano grande. ¿Qué pasa con el hermano pequeño? ¿Quiere huir lo más lejos del padre? ¿Ya no quiere estar sometido a su autoridad? ¿Está cansado de que le mande tanto? ¿Quiere su parte? ¿Quiere vivir su vida? ¿Quiere tomar sus propias decisiones? ¿Quiere olvidarse de los valores que su padre lo inculcó en casa? Y se aleja. Huye del padre. Pero es que tenemos al hermano mayor, que en principio Tere era el bueno, el que se había quedado con papá, cuidando de él. Claro, hasta que llega un momento en que con lo poco de riqueza que había quedado en casa, el padre toma una decisión con la que el hijo mayor no está para nada de acuerdo. Y ahí es cuando se le quita la careta. Y nos damos cuenta de que el hermano mayor quería tan poco al padre como el hermano menor. Porque se había quedado en casa, pero lo había hecho por interés. Ni el pequeño, ni el mayor querían al padre. Así que ten cuidado. Ya lo he pensado muchas veces. ¿Y cuál es el ejemplo de esto en el Antiguo Testamento? Jonás en su historia reúne a los dos hermanos, al pequeño y al grande. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Olga, hace de hermano pequeño. Ya no quiere estar bajo la esfera de influencia del padre. Determina marcharse lo más lejos posible. No está conforme con lo que ha pensado, con lo que él quiere. Pero las cosas le van mal y ahora sí reclama de la gracia de Dios. Vuelve arrepentido, pero vuelve por interés. ¿Pero qué pasa en el capítulo 3 y 4? Sonia, parece que Jonás ha cambiado, porque ahora sí va a obedecer a Dios. Y va a ir a la gran ciudad, y va a proclamar. Pero no está para nada, en absoluto, de acuerdo con lo que el Padre ha determinado. Él no está conforme con que tenga misericordia con esa panda de crueles, de salvajes, que se dedican a prender fuego a los enemigos, a cortarles la lengua, a cortarles la cabeza, los brazos y los pies, a humillarlos. Salmanasar III se hizo famoso porque hizo reflejar en piedra
estas crueldades que cometía. Presumía de llenar llanuras de cuerpos mutilados, de gente muerta. Presumía de incendiar los lugares hasta los cimientos. Por eso voy a terminar hoy con esto. Esto no es un tratado sociológico, como dije la semana pasada. Esto es un tratado teológico y consiste en esto: el misterio de la misericordia de Dios. Jonás, como fanático, como patriota que era, él se sentía bien. Tengo muy pegado en mi corazón el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos los buenos y tenemos perfectamente identificados quiénes son los malos. El libro de Jonás es una demostración de cómo Dios tiene que coger a veces a Jonás de la mano y otras veces del cuello para que aprenda. De que todos, los que nos pensamos buenos y los que creemos que son malos, todos dependemos de la misericordia de Dios. Si tú no vives por la misericordia de Dios, te vas a empezar a sentir superior a los demás. Crees que las cosas que le pasan al resto son fruto de los errores que han cometido y que tienen que pagar por ellos. Y que Dios está obligado a bendecirte, a prosperarte, a que no tengas problemas. Y de eso va Jonás, de hablarnos de la misericordia de Dios. Y que su misericordia, Rosa, es la misma para usted, que trata de no faltar ningún domingo, que instruyó a sus hijos, a sus hijas, desde tierna infancia. Usted depende igual de la misericordia de Dios, de esa gente a la que muchas veces para nosotros no son tan respetables. Todos dependemos de Dios. Y si no aprendemos eso, nunca entenderemos la justicia de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el amor de Dios, ni la compasión de Dios. Me da mucha pena que haya tanto cristiano queriendo que tanta gente se pierda en las llamas del infierno. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿Cuándo hemos experimentado realmente el amor de Dios? ¿Acaso nosotros somos mejores? Y empezamos a predicar que conforme como tú vivas, Dios puede bendecirte y prosperarte. Y luego caemos en medio de ansiedades y depresiones porque empezamos a tener problemas en casa. Y nuestros matrimonios muchas veces se tambalean. Y a veces no llegamos a final de mes. Y a veces nuestros hijos se rebelan. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no dejé de congregarme como hizo Pedro José, ¿por qué? ¿Sabes que te lo digo con cariño mío? No. ¡Él sí! ¡Yo no! Y moralmente nos sentimos superiores. Somos como ese publicano que cree que Dios está en deuda con él, porque ayuna, porque ofrenda, porque va y va y va y va y va a la iglesia. Bueno, entiéndanme la terminología, ¿no? A la iglesia en aquel entonces, entiéndanme. ¿Y sabéis lo que más me fascina, Mónica?
farisea. ¿Lo leen pidiendo perdón? Simplemente se quita la careta y dice lo que es. Reconoce lo que es. Y en ese reconocimiento de lo que es, el Señor dice que desciende más justificado que el otro. Por el simple hecho de reconocer que necesitaba de la misericordia de Dios, que era indigno de Dios. Si realmente tú te sientes indigno del amor de Dios, vas a empezar a mirar al prójimo con otros ojos. No lo vas a hacer con ojos altaneros. No lo vas a hacer ya nunca más desde la soberbia, porque sabes que tú no eres mejor que el resto. Porque sé que yo necesito de la misma gracia de Dios que el que está perdido con su forma de vivir. Y ya dejamos de juzgar. No porque cualquier cosa nos valga. Es que queremos extender la misericordia que Dios nos ha otorgado. Y ahora vemos al drogadicto, y vemos al alcohólico, y vemos al que está todo el día en un salón de juegos, y empezamos a verlos como personas enfermas que necesitan ser ayudadas y no señaladas. La gente no necesita más presión sobre sus hombros. La gente lo que necesita es más amor en sus vidas. La gente no necesita tanta charla ni tanta predicación. La gente necesita un poquito más de dedicación por parte del ser humano. Este mundo necesita de más humanidad. Como tengo tiempo, voy a contarles una cosa. Mi chica la pequeña, que tenga vale. Mi chica Noelia Sonia quería regalarse con el novio ir a Salamanca. A ella le gusta Salamanca, pero yo creo que ella sobre todo es porque su hermano está enamorado de Salamanca y quería enseñarle a Javes. Y me dice, papá, vamos a coger un tren de ida y un tren de vuelta. Y lo que yo le decía a Jorge Udi, yo empezaba a echar cálculos y digo, la paga del mes se la va a gastar. Y concluimos su madre y yo, ¿y por qué no vamos? Y aparte de, oye, si surge cualquier cosa, estamos ahí. Imagínate una llamada, oye, que la niña, no sé qué, pégate un viaje de 2 horas ahora. ¿Por qué no vamos allí? Que ellos vayan a su aire, pero estamos por cualquier cosa y sufragamos los gastos, pagamos la gasolina, todo, y estamos ahí. Bueno, estamos en Salamanca. ¿Y sabe? Marimar, que me conoce perfectamente, sabe que soy incapaz de tener nada en las manos. Si usted se acuerda de mí, hace unos años yo estaba lleno de anillos. Solitario, anillo de casado, todo lleno de oro. Bueno, oro de cuadrilla, pero oro, era oro, ¿vale? Así, oro de 30 euros el anillo, ¿vale? O sea, no quedamos de 2.500 la cosa, no. Y es que soy incapaz. Por nuestras bodas de plata, Marimar me regaló un reloj que me he puesto una sola vez porque soy incapaz de llevar nada en las manos. Bueno, pues fuimos a tomar algo y no había asiento. Eran unos pájaros incircuncisos. ¿Qué hace un bar sin sillas donde se pueda sentar Feli? Y yo me quito mi cazadora. ¿Y cómo será la cosa para que la gente... que hay alguien que está sentado y percibe perfectamente que estoy incómodo? Me dice, caballero, por favor, ponga aquí en nuestra silla su abrigo. Digo, lo ha notado, dice, se le nota muchísimo, es que soy incapaz de tener nada en las manos. Y pongo la cazadora en su silla. Y le digo a Marimar, qué detalle más bonito. El preocuparse un poquito por los demás. Y le digo, Marimar, si hago algo no te enfadas, se ríe y dice, sé lo que vas a hacer. Digo, camarero, póngale otra de lo que están bebiendo.
Y el hombre me dice, no tienes por qué hacerlo. Y le digo, lo sé, pero gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Por preocuparte de las cosas de otras. No, Adrián, como yo estoy en mi silla, a ti que te den morcilla. Y si estás a disgusto haber venido antes, como hice yo. Pero no me conocían de nada y me hicieron la vida un poco más fácil. Termino así. Háganse el dibujo en sus mentes. Es un relato profético que va contra natura. Hay que profetizar a un imperio cruel, violento, sin compasión con sus víctimas. Y alguien que es un aférrimo patriota, nacionalista, no puede entender cómo su Dios puede acordarse de gente así. Y Dios lo que le quiere enseñar es que esa gente necesita tanto de Dios como Él, que se cree tan bueno. Luchemos, Tere, por ser mejores personas. Para que cuando decimos eso de que si somos luz y somos sal, no sea algo que realmente podamos ser luz y sal en las vidas de otras personas. Acompañarlas con nuestras palabras, acompañarlas con nuestro tiempo, ofrendarlas nuestro tiempo. Tengo que contar esto. Bueno, estoy en 1000 grupos, pero estoy en un grupo. Cada cual tiene sus maestros, yo también tengo a mi maestro. Aprendo cosas, estoy en un grupo y voy aprendiendo. Tengo que reconocer que el 95% de los que están en el grupo saben mucho más que yo. Así que para que no se me note, Pedro José, yo hablo poco. Porque estos son de un nivel, Entonces, si está callado, puedes parecer hasta sabio. Cuando hablas se te nota. Pero hay un hombre que habla, no me voy a entretener de verdad, hay un hombre que habla y necesito oración, porque... Y cuenta que hay una niña que sale con hay una malformación congénita, hay algo que ni puede tener alegrías muy fuertes ni tristezas muy fuertes, porque si no, el hombre dice, no sé si eso es muy técnico, pero no sé si es que el corazón le segrega algo y puede acabar con su vida. Y ahora por los carnavales, el padre, ahí por lo visto en Ecuador, no sé, bueno, los que están, pero no hay ninguno de Ecuador aquí, ¿no? Están dentro. Ah, usted, sí. Por lo visto se celebra allí mojándose a la gente con agua, sí, es decir, no estoy diciendo ninguna mentira. Bueno, pues el padre decide celebrar ese día mojando a la niña. La niña es tan feliz, que se muere. El padre roto, queriéndose morir, no se lo perdona. La madre rota. Y han escuchado de que este amigo mío es cristiano y ¿qué dice? Y hay una mujer del grupo y dice, no tienes que decir nada, Mario, simplemente acompañar. Que nos gusta, Juan, a sacar la Biblia y empezar a ametrallar a la gente con versículos bíblicos, cuando muchas veces lo único que necesita la gente es compañía. Si no has ido a ver la película en el cine, La ballena, hay un hombre que, ¿cómo se dice? Mórbida. Obesidad mórbida. Y el hombre ya decide, Sonia, decide acabar con su vida y hace todo lo que no debe. Como la Amy Winehouse, que con sus muchos demonios, con el infierno que había tenido en vida, sabía perfectamente cómo iba a acabar. Y bebía más y más hasta que había más alcohol en vena que sangre. Pero hay una mujer que es amiga de este hombre y llega un momento en que decide ya no juzgarlo. Sabe cómo va a acabar. Sabe que viviendo de esa manera va a acabar muerta. Pero decide no imponer más carga sobre los hombros de esta persona porque ya no puede soportar más presión. Y decide acompañarlo y estar con él y ser lo que siempre fue, su amiga.
Amigos, hermanos, seamos amigos, seamos padres, seamos hijos, seamos hermanos en la fe, no para criticarnos, no para apuñalarnos, no para sentirnos mejores ni más superiores que otros, sino para extender esa misericordia que Dios nos ha dado, Amén. porque no somos mejores que nadie. Amén. Amén. Que Dios te lo bendiga.